Vamos a orar por los papás. ¿Los papás están aquí? Pues pónganse de pie los papás. Yo quiero orar por los papás. ¿Saben qué, papás? Tú no escogiste ser papá. Dios te escogió ser papá. Así es que así está la cosa. Dios nos escogió para este papel tan importante. Y sabemos que como padres recibimos una gran responsabilidad sobre nuestros hijos, nuestros matrimonios y todo lo que implica ser papá. Pero si ustedes están haciendo su papel, su función en sus hogares, créanme que somos una respuesta tremenda para la paz de nuestra ciudad y la paz de la nación y para el beneficio de nuestros hijos, porque van a crecer ellos y van a ser de gran bendición, porque tú, papá, estás presente en tu casa, estás cumpliendo tu papel. Entonces queremos orar por ustedes. Yo como pastor quiero bendecirlos y darle gracias a Dios por sus vidas y orar para que sigan adelante con lo que están haciendo. Algunos tienen tremendas luchas, algunos no tuvieron un modelo correcto del papá y están inventando la función de papá, están apenas a ver cómo le hago por ahí. Pero Dios está contigo y Dios es un gran Padre. Y si el gran Padre, nuestro Padre Celestial, el Padre nuestro que está en los cielos, está contigo, entonces tú vas a ser un gran papá también. Vas a ser un papá de bendición para tus hijos y tu familia. ¿Sí? Déjame orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estos hombres que hoy se han puesto de pie como padres de hogar, que están responsables de sus familias, que llevan el yugo de ligero que tú has puesto sobre ellos. Te pedimos que les bendigas, los sostengas, los defiendas, que les des la sabiduría y el corazón tuyo, Padre, para que tengan un corazón de padre para sus esposas y sus hijos, y sus nietos y su descendencia. Que les prospere, Señor, que los defiendas a la hora de la prueba, que ellos volteen a ti para aprender cómo ser padre, que tú eres un buen padre, que siempre estás presente. Oro por los que están afanados y distraídos o han descuidado su responsabilidad, su primer amor contigo y su responsabilidad familiar. Oro para que tú ordenes sus pasos, Señor. Oro por los que están bajo serio ataque del enemigo en muchas áreas, especialmente la del pensamiento. Oro para que sean liberados sus pensamientos de opresión y de engaño, y tú les des a ellos la paz que viene de arriba. En el nombre de Jesús, Señor, los desatamos de cualquier agresión espiritual. Declaramos que la paz de Cristo está con ellos, Señor. Gracias, Señor, por sus vidas. Señor, que se deleiten al ver el fruto de su esfuerzo, al ver a sus familias prosperar, Señor, y decir: he hecho lo que me has dicho que haga. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Un aplauso para los papás. En el libro de Mateo, hay varias cosas que descubro. Mateo capítulo 13, hay una escritura aquí donde Jesús habla de varias parábolas, y entre ellas está hablando en el versículo 47, Mateo 13, 47. Aquí está Jesús hablando y dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge a toda clase de peces, y una vez llena las sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y Jesús les dijo a sus discípulos: ¿habéis entendido todas estas cosas?
Y ellos respondieron, sí, Señor. Y él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. El reino de los cielos tiene ahí el modelo, un padre de familia que saca tesoros nuevos y viejos. Saca esos tesoros nuevos y viejos. Un tesoro viejo no deja de ser tesoro. Probablemente aumente de valor por ser más antiguo. Y aquí en la Biblia tenemos tesoros viejos y tesoros nuevos. La palabra no cambia, la palabra es verdadera, la palabra dura para siempre. Y en la Biblia hay tres palabras que se referirían más bien a lo que es padre. Lo que yo quiero hablar un poquito de los tesoros viejos y tesoros nuevos. Pero en la Biblia me habla de tres palabras que localizo ahí. Cuando en el hebreo se refieren a padre, la palabra que usan es ab. Y es la misma palabra que se usa en Abraham. Cuando decimos Abram, la palabra Ab es padre y Bram viene siendo de multitudes. Cuando decimos Absalom es padre de Shalom, padre de paz, Absalom. Son los nombres en el Antiguo Testamento que la raíz, la partícula Ab estaba ahí. Eso es un significativo. Pero además de eso, significa alguien que es creador, alguien que es proveedor, alguien que es protector, alguien que es amigo, alguien que está presente. Esa es la palabra Ab. Reúne varias cosas. No es nada más papá, sino implica otras cosas. Y cuando leemos esta palabra, me deja a mí entender de que cuando decimos padre, no nomás decimos padre por la posición, sino por lo que implica esa posición, por lo que representa esa posición, por las cosas que derivan de ser padre. De ahí deriva un Abraham sentado a la puerta al mediodía, cuidando la tienda de su casa. De ahí deriva un Jacob que en su lecho de muerte reúne a sus 12 hijos y empieza a bendecir uno por uno antes de morir. De ahí derivan muchas cosas en la palabra Ab. Habla de una persona que tiene una posición tremenda de responsabilidades, que es creativo, que es uno que está al pendiente de dejarle herencia a sus hijos para que sigan adelante. Cuando Abraham hacía los pozos, esos pozos no eran nada más para darle de comer a sus rebaños. Abraham estaba viendo a futuro lo que le iba a dejar a su hijo Isaac. Más adelante llega Isaac y los pozos de su padre Abraham habían sido tapados, pero Isaac los reconoce como suyos y los destapa. Ya gran trecho había hecho su papá, había trabajado a favor de la generación que seguía. Había sido creativo, había sido visionario, había estado comprometido con su papel como padre. Esa es la función del Ab. En el Nuevo Testamento, la palabra ahora es Abba. Es un derivado de Ab, pero viene en el arameo y es Abba. Y Abba es un nombre un poco más íntimo. Y tú puedes ir al libro de Romanos 8 para ver aquí lo que significaba ese nombre o esa palabra Abba. En la palabra Abba, Romanos capítulo 8, dice lo siguiente. Versículo 12 en adelante dice: así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos
de Dios. Me voy a detener ahí un poquito. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Jesús es el Hijo auténtico de Dios, es el único, vamos a llamarlo así, es el unigénito de Dios. Nosotros, al creer en Cristo, nos hacemos hijos de Dios, recibimos al Espíritu Santo, pero hay una pequeña cosita ahí que el Señor quiere que no se te olvide, y es que fuimos adoptados para ser hijos. Y esa adopción operó a través de la cruz. Ahora, no quiere decir que somos diferentes, somos inferiores, somos de segunda. No, para nada. Nada más que Dios te lo pone como un recordatorio que por gracia somos adoptados, por gracia somos salvos. Y hoy en la mañana tuvimos una palabra profética donde la palabra decía: está la mesa servida, tenemos las sillas, hay nombres inscritos en las sillas. No tienes por qué pelear por tu comida, no tienes por qué envidiar lo que come el que está enfrente o lo que está comiendo el de al lado, porque la comida que estoy dándote es tan vasta, es tan abundante que no te la vas a acabar. O sea, es tan rica que ni siquiera tiempo vas a tener para distraerte de lo que el otro está comiendo y de lo que el otro está disfrutando, porque la gracia está derramándose sin acepción de persona. Qué bendición esa palabra, ¿no? Entonces, Dios nos invita a la mesa para comer en su mesa como hijos. Y somos hijos. Y hay un lugar para nosotros celestial conforme a la palabra. Aquí el apóstol en el versículo 4 dice que son guiados por el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Ahora, ¿qué significa guiados por el Espíritu? ¿Que me anda guiando por ahí, me anda llevando por ahí por el caminito? ¿O me está llevando a un lugar? Cuando te habla de guianza, no está hablándote de que te está guiando para que tomes la decisión con quién te vas a casar, o si debes o no debes comprar esto o aquello, sino más bien la guianza a la que se está refiriendo es la guianza a la perfecta voluntad de Dios, al cumplimiento de aquello por el cual el Señor te llamó a este mundo. Esa es la guianza. Te está guiando al cumplimiento, te está guiando a que vivas bajo la bendición del Dios Altísimo. Por eso te está guiando. Ese es algo que tú tienes que estar tranquilo, que si eres hijo de Dios y tienes el Espíritu Santo, entonces Dios te va a guiar al cumplimiento de aquello que Él preparó de antemano para que tú vivas haciendo eso, y entonces estás en la perfecta voluntad del Dios Todopoderoso. Ahora, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Aquí no recibimos el espíritu de esclavitud, lo teníamos, pero ya no lo tenemos. Ahora dice, han recibido el espíritu de adopción. Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Parece una contradicción, porque un niño adoptado difícilmente podría identificarse con su padre y habría ciertas reservas y como que se siente como que es arrimadito. Pero aquí no, la palabra dice, ese niño adoptado puede decir papito. Y cuando dice papito, no cualquiera le dice papito a papá, solo los que son hijos. ¿Están entendiendo eso? Entonces, quiere decir que efectivamente somos adoptados, pero ahora estamos en una calidad tan grande que lo adoptado casi podríamos decirlo así, en punto, ni se nota. Porque eres hijo, eres hija, y tú le puedes decir papito. Cuando está Jesús hablando con sus discípulos o hablando con su Padre, Él dice, en muchas expresiones de los evangelios, se refiere a su Padre como Abba. Y esto le irritaba a los judíos. ¿Cómo le dices Abba? ¿Con qué derecho le hablas? ¿Qué confiancita? No se le habla a Dios así, de esa manera. Y Él le decía, es que ustedes no saben.
Mi Padre y yo, uno somos. Juan 10:30. Mi Padre y yo, uno somos. Mi Abba y yo, uno somos. Y cuando dice eso, les molestaba porque era una irreverencia, era un atrevimiento, era un huerquillo hablando así de su papá, ¿me explico? Y sin embargo, él está hablando con esa confianza porque así se conocía él a sí mismo. Ahora, cuando vemos esto, más adelante, dice versículo 16, bueno, versículo 15, que ustedes no hemos recibido el espíritu de adopción, el espíritu de miedo, sino el de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Tenemos ahora la libertad de decirle a nuestro Padre Celestial, Abba, Padre. Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, y los discípulos dicen, Señor, enséñanos a orar. Lo primero que hace Jesús es enseñarles la palabra pater, que viene siendo en griego, y es una palabra latina, de ahí viene la palabra patria. Pater, Padre nuestro. Empieza con una escritura muy importante para que nosotros lo digamos. Cuando tú te memorices esa escritura, te recomiendo que lo hagas. Cuando tú dices Padre nuestro, estás declarando que tienes un Padre y que no es nada más tu Padre, sino es el Padre del de al lado. Y es el mismo Padre. Así que si es el mismo Padre, el de al lado es tu hermano o tu hermana, aunque no lo creas, aunque no sea de tu agrado, aunque tú dirás lo que quieras. Pero si esa persona ha creído en Cristo, esa persona se ha hecho también parte de la familia de Dios, y Dios ya no hace excepción de persona. Dios la ve como un hijo adoptivo que le da el privilegio de decirle Abba, decirle papito. Yo me acuerdo, pues con mi papá, él ya está con el Señor, y el tiempo que yo tuve con él desde niño, mi convivencia con él, pues era muy sana. Él me enseñó a jugar béisbol, él iba a verme jugar béisbol. Para mí era importante ver a jugar, que fuera papá a verme ahí en las gradas, y cuando sabía que estaba él ahí, híjole, me pulía, mano. Una vez me aventé un home run, mano, con bases llenas. No, hombre, mi papá se sentía como guajolote de esos de Puebla. Otra vez me aventé un triple play. Estaba en primera, como era zurdo, estoy en primera, había un hombre en primera y había un hombre en segunda, y ¡pum! Tiran la bola y el guante está de este lado. Estiré la mano pelona y ¡pa! Agarré la bola. Así es que el que batió, out. Y el pelado que estaba aquí corrió y ¡pum! Out. Y el que estaba en la segunda la aventé y ¡pum! Out, triple. No, hombre, mi papá, ¡wow! Ese es mi hijo. Yo no platico esas cosas porque soy muy modesto. Pero quiero que entiendas, para mí era importante que mi papá me identificara. No me acuerdo si jugué al caballito con mi papá, pero yo con estos hijos míos sí. Yo sí jugué a los caballitos. Me tiraban en el suelo y se subían arriba de mí, me acomodaban una friega tremenda. Yo no sé si tú tuviste a tu papá en las gradas cuando tú jugabas. A lo mejor los tuvo en tus mejores momentos de tu graduación o en algún evento de tu éxito, y te dolió porque el papá del otro llegó pero el tuyo no, o tu papá no jugó contigo, no se tiró al suelo como te platican otros que lo hacían, y entonces te sientes diferente, te sientes como que pues a él le fue de otra manera diferente que a mí, no es igual, y te sientes distinto, y así empiezas a pensar que Dios trata diferente a otros, y empiezas a pensar que Dios tiene sus preferidos, pero que tú no eres, porque aquí en la tierra no lo fuiste. Y entonces empiezas a formar toda una teología equivocada de Abba, de tu papito.
Y necesitas cambiar esa idea y darte cuenta que nuestro Padre que está en los cielos es diferente a nuestro Padre que está aquí en la tierra. Sin embargo, el que está aquí en la tierra, tenemos la responsabilidad de representar a Abba lo mejor posible. Lo mejor posible. Porque si lo hacemos, les facilitamos a nuestros hijos y nuestros nietos el acercarse al verdadero Abba, que es Papito, el que está en los cielos. ¿Sí? Algo que me llamó la atención, vayan a Lucas 23, ¿no? Ve por ahí para que veas algo aquí. Lucas 23, aquí, con esta te vas a quedar un rato ahí. Te vas a llevar tarea a la casa, no vas a dormir. Se te van a aparecer ahí en la noche los pensamientos. Pero quiero que veas algo aquí. Versículo 15, capítulo 23, versículo 15. Ni aun Herodes, porque os remití a él, le está hablando aquí, que están hablando de Jesús en sus últimas horas cuando fue llevado ante Herodes y Caifás y todos los demás. Y he aquí, nada digno, dice Poncio Pilato, de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. O sea, aquí Poncio Pilato se está lavando las manos. Le voy a dar 2, 3 ahí chicotazos y ya con eso ya cumplimos y se va. Y él quería salirse del compromiso de llegar a algo con él porque ya había estado demasiado cerca de Jesús. Pero versículo 17, tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este Barrabás había sido echado fuera en la cárcel por sedición, en la cual en la ciudad, y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y a las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Cómo se llamaba este hombre que estaba en la cárcel? ¿Cómo se llamaba? Barrabás. Mis amados Barrabases, porque eso es lo que somos, ¿o no? ¿Somos Barrabases, sí o no? ¿Qué significa Barrabás? ¿Por qué me insultas? Porque Barrabás quiere decir hijo del Padre. Bar-Abas. ¿Eres hijo del Padre o no eres hijo del Padre? ¿Eres hijo o no eres hijo? ¿Eres hijo de Papito o no eres hijo de Papito? Barrabás había sido detenido, había sido puesto en la cárcel por sedición, por homicidio, por maldad. Era un hombre peligroso y de repente se le ocurre, pues vamos a soltar a un candidato, y pone al peorcito de los peores para decir, pues con este peorcito seguro van a soltar al mejorcito, porque Jesús tiene fama de bueno, sanador, liberador, paciente. Entonces, a la hora de ponerlos al frente, seguramente el pueblo va a reaccionar. Va a decir: no, pues no compare, no, ese es un tipo mal, no este. Soltamos a Jesús. Pero se le volteó el asunto. Pensando que iba a soltar a Jesús poniendo a uno bien malo, la gente escogió al bien malo. Y no por casualidad se llama Barrabás o Barrabás o Bar-Abba, porque Bar es Bar, hijo de Bar Timeo, Bar Tolomé, Bar Abas, hijo
hijo de papi. Pero ese hijo de papi es un asesino. Y ese hijo de papi es uno que causa sediciones, divisiones, problemas. Poncio Pilato ni en juego. Y sin embargo el pueblo, viéndolo, prefiere soltar a Barrabás y a meter al Hijo de Dios, vamos, al Hijo del Padre, al verdadero hijo de papi, adentro en la cárcel. Pero no nada más hasta ahí, sino hasta la cruz. Y soltar al otro. De manera que hubo como un intercambio entre el verdadero Hijo de Dios y en el que tenía nombre de Hijo de Dios, pero no se comportaba como uno. O tenía nombre de hijo de papi, pero ni siquiera se portaba como hijo de papi. Y ese hijo de papi anda suelto. Y cuando pasa eso, empezamos a darnos cuenta la verdad del amor de Dios, de cómo Dios nos ve a cada uno de nosotros en estas cosas, cómo Él en su gran misericordia nos escogió a nosotros. Cuando mi papá ya estaba en el asilo de ancianos, porque ya no lo podíamos atender, los primeros días que lo llevamos, por alguna razón se resbaló en la regadera, lo estaban atendiendo los médicos, se resbaló y se dio un golpanazo en la cabeza. Y cuando yo llegué lo vi con un chipote así, una herida en la cabeza, y me dio una ternura, lo vi y me dio mucho dolor verlo así. Y le dije, ¿cómo estás? Y él, como ya era ciego y no veía, dijo, es que me resbalé, perdí equilibrio, me caí, me golpeé. Y yo decía, híjole, pobre. Y yo veía a mi papá de esa manera, ¿no? A mí me tocó compartirle el evangelio a papá. Papá no era la figura espiritual de la casa, vamos, no era el que me evangelizó, no era el que me habló de Cristo, no. Él nomás cumplía lo suyo. Un día me dijo, ¿sabes qué? Perdona, mi hijo, porque yo nací en rancho. Entonces tú sabes más que yo. Entonces yo te voy a dar lo que yo sé, pero de rancho. No te lo voy a dar de universidad. Tú sabes más que yo en eso. Pero las experiencias que yo tengo, pues te los voy a pasar al costo de las que yo aprendí en el rancho. Pero ya cuando lo veía en el asilo, y así como estaba, un día me acerqué con él. Y ese día que lo vi, y me dijo, acércate, te quiero decir algo. Y me acerqué y le dije, ¿qué pasó? Y me agarró por el cuello. Y me dijo, oye, ¿por qué está la iglesia tan chiquita? Y hay tanta gente afuera. Y yo le decía, ¿qué? ¿Cómo? Yo nunca había, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? Y me decía, ¿por qué está la iglesia tan chiquita? Y hay tanta gente afuera. Y yo me quedé. Y me dijo, haz algo. Haz algo. Y yo me quedé pensando, me llevé esa palabra y me empecé a dar cuenta que Dios me estaba hablando a través de él. Y empecé a relacionar cómo Dios habla a través de nuestras autoridades, aunque no aparentemente era muy leído, muy instruido y era de rancho, lo que tú quieras y mandes. Finalmente a mí me tocó ministrarlo, bautizarlo. Yo iba los domingos a enseñarle la palabra, estar ahí con él para que oyera la palabra de Dios. Pero ese día, ya en sus últimos días, decía cosas que me impresionaban porque hablaba proféticamente, hablaba como profeta. Si uno tiene el Espíritu Santo, empiezas a entender el lenguaje de cuando te está hablando alguien, ya no de su propia sabiduría humana, sino te está hablando proféticamente. Y cuando eso empezó a suceder, yo me llevé esa tarea y por esa palabra nació Amistad de Monterrey. O sea, mi papito me dijo, hay mucha gente allá afuera y la iglesia está muy chiquita.
sigue estando muy chiquita. Y sigue habiendo millones allá afuera, millones. Y fue profético lo que él dijo. Y él dijo, haz algo. Yo estaba buscando a Dios, preguntándole, Señor, ¿qué hacemos? ¿Abrimos, no abrimos? ¿Empezamos, no empezamos? Había mucha polémica, había muchas cosas. Y sin embargo la palabra llegó por boca de mi padre diciendo esas cosas. Y cuando a mí me lo dijo, me impactó, me quedé pensando. Yo dije, wow, está hablando Dios aquí. A mí me habló bien claro, me lo marcó. Y esta es una de las palabras que marcaron como razón profética por la cual esta obra empezó a crecer. Te voy a llevar a otra escritura, en Hechos 7. Quiero que veas algo aquí en Hechos 7. Y esta es una palabra para todos nosotros, especialmente para los que tal vez no hemos tenido un ejemplo de padre. Yo quiero dar un punto aquí que nos va a bendecir, que nos va a ayudar. Porque dice aquí la escritura, Hechos 7, versículo 17. Esteban está hablando ante el Sanedrín. Está hablando entre gente muy preparada. Esteban es un mesero. Él está solamente lleno del Espíritu Santo, hablando, diciendo cosas tremendas, profundas. No tiene los libros a la mano, tiene los libros en el corazón. Está citando escrituras bíblicas de memoria. Un mesero. Y está diciendo estas cosas. Empieza a hablar de algo que si empezamos con el versículo 17, dice, cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Dios le había jurado a Abraham de que él iba a tener una descendencia como las estrellas de los cielos. Y luego más adelante, cuando Abraham está por sacrificar a Isaac por amor y obediencia a Dios, Dios dice a Abraham, ya vi que me temes, ya vi que me obedeces, ya vi que tú me das todo lo que tienes, lo que más amas, me lo estás dando a mí. Por haber hecho eso, ahora yo te voy a mostrar la bendición mía que te voy a dejar. Y te voy a dejar la bendición de tus descendencias por venir. Tu descendencia será como la arena que está junto al mar, como las estrellas que están en los cielos. Así será tu descendencia. Y ustedes, tu descendencia va a prevalecer sobre tus enemigos. Ustedes van a ganar siempre. Yo estaré con ustedes y pelearán y van a ser vencedores. Es lo que le prometió. Y llegó el día que la promesa se acercaba, cuando José estaba ahí. José es hijo de Jacob. José es un hijo amado por Jacob. Jacob lo quería mucho y le daba un manto de colores, y estaban los demás hermanos ahí. Pero José era medio raro. José soñaba proféticamente, y el papá oía los sueños y decía, wow, este cuate sí trae sueños bien. Pero cállate, hijo, porque los demás hermanos tuyos son como medios raros y esos no sueñan nada, y tú estás ahí hablando así y te los vas a echar encima y te pueden hacer daño. Y el papá decía, híjole, pues manda a los demás y tú te quedas en la casa. Y entre todo eso, finalmente le rompen su vestimenta a José, lo tiran en un pozo, lo venden. Y José siempre guardaba el amor del padre, el amor de Jacob. Cuando llegó a la casa de Potifar y venía la tentación, él tenía temor de Dios y dijo, no, yo no puedo hacer esto. Tenía presente, el padre Jacob le dejó el modelo del Padre Celestial. Y cuando era tentado José ante las cosas del mundo, el temor de Dios que tenía Jacob se lo impregnó en su corazón, y era como si Dios mismo estuviera en ese cuarto cuando había la tentación, y efectivamente estaba ahí, y él sabía que estaba ahí, y José decía, no puedo hacer esto. Y luego más adelante es llevado a la cárcel, y ahí podría renegar, pero él entendía, porque lo aprendió de su papá. Su papá era profeta. Jacob era profeta. Y José entendió estos misterios. Y luego más adelante José pasa a ser líder de Egipto. Y en las abundancias podría haberse olvidado de todo, pero él tenía las enseñanzas de su padre Jacob, que era un hombre que temía a Dios. Era un hombre que durmió en una piedra y vio las escaleras que subían y bajaban ángeles y ungió ahí. Era un hombre muy especial, Jacob. Y entonces, en este caso, José tenía
el troquel del papá terrenal. Bendijo a sus hermanos. Cuando José y Jacob se vuelven a encontrar después de muchos años, ese beso es tremendo, porque lo abraza y le besa el cuello. José le besa el cuello a Jacob. Y en el libro de Lucas 15, el hijo pródigo abraza al padre, pero ahí el padre besa el cuello del hijo pródigo que apesta a cochinito. Vamos, regresó Barrabás a la casa. Entonces dice aquí, versículo 18, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Versículo 19, aquí es donde vamos a detenernos. Dice, este rey, o sea, hablando del faraón, ya hemos hablado de esto, usó astucia con nuestro pueblo. Hay una astucia contra la familia. El problema de nuestra sociedad no son las drogas. Vamos, no son los carteles. Ese no es el problema. Vamos, el problema de la sociedad nuestra no es la corrupción. Por más que le eches al gobierno, no son ellos el problema. No son ellos los delincuentes, los ladrones, los secuestradores. Ellos no son el problema. El problema es los papás que no están en la casa. Esos son el problema. No va a ser a través de cursos de rehabilitación, no va a ser a través de cursos y programaciones de deportes y canchas y esto y lo otro, los van a sacar más de la casa. No, es el papá, la figura del padre tiene que estar en la casa. Y no ha estado en la casa. Algunos de ustedes han vivido con papás ausentes o papás postizos. Aquí me dice algo, versículo 19. Este rey usó de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres. Cuando tú entiendas de que lo que te hizo tu papá, su ausencia, su irresponsabilidad, que tomó, que te esto, que el otro, que no estuvo en la casa, que no te dio para comer, que maltrató a tu mamá, bla, 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 todo lo que tú puedas decirme, porque yo lo oigo continuamente, lo oímos. Te quiero decir algo. Este rey usó de astucia y maltrató a nuestros padres. Hay algo atrás del escenario que los maltrató a ellos. Los maltrató a ellos. No tuvieron armamento espiritual, no tuvieron armadura espiritual, no tuvieron formación espiritual como la que estamos teniendo hoy en día. No tuvieron eso, tuvieron religión, tuvieron tradiciones, tuvieron idolatría, tuvieron desvíos, ideas equivocadas, buenas entre comillas, pero totalmente erradas. Hasta que llegó el día donde los hijos ahora están enseñándole a los padres. Ese fue mi caso. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres. ¿Y por qué los maltrató a ellos? ¿Por qué papá me golpeó? ¿Por qué papá llegaba borracho? ¿Por qué papá no me sirvió? ¿Por qué papá no traía trabajo? ¿Por qué siempre estuvo fuera? ¿Por qué se fue con la otra? ¿Por qué me maldijo? ¿Por qué no me bendijo? ¿Por qué? Porque tú puedes tener una larga hilera de razones y explicaciones. A lo mejor muchos de ustedes no tengan ese problema. Digan, no, fíjate, yo no pasé por ahí. Yo, gracias a Dios, tuve una familia muy estable, un papá muy lindo y padrísimo. Qué bueno, gloria a Dios por tu vida. Eres de los pocos. Porque hay una inmensa mayoría. Dice que el rey de este mundo maltrató a nuestros padres y el propósito fue exponer a la muerte a sus niños.
Cuando eso pasó con nuestros padres, la razón que eras tú. El objetivo eras tú. La tirada iba contra ti. Yo le llamo el cascanueces. Se rompe la cáscara y le tira la nuez. O sea, la cáscara ni se la come. Le está tirando la nuez. Y eso fue lo que pasó. Entonces, el propósito era exponer a la muerte a los niños para que no se propagasen. Es decir, los modelos de los niños, cuando vayan creciendo, sin el modelo correcto de un padre, de un Abba, esos niños van a ser la herramienta de la siguiente generación. Por eso está tan discutido ahorita la adopción de niños en los matrimonios del mismo sexo, porque esa es la siguiente generación que no va a tener el modelo correcto según el diseño de Dios. Y cuando el hombre violenta las reglas de Dios, las leyes de Dios, los estatutos de Dios, entonces nos encontramos con un problema generacional más adelante. No así Abraham, que entendió y guardó el concepto matrimonio y trajo la bendición generacional a través de Isaac y de Jacob y de las 12 tribus de Israel. Nosotros tenemos que cuidar esos principios como padres y velar de que nuestra descendencia, protegerla, enseñarla, educarla y encaminarla hacia el futuro para que sean de bendición y sean benditos donde quiera que vayan. Pero necesitan el modelo del Padre, y ese modelo del Padre nos tocó a nosotros y es basado en la palabra. Termino con esto, volviendo a la misma escritura de Mateo 13. Todo hombre docto es lo que hace en el reino de los cielos. Es como un padre de familia que saca sus tesoros y enseña cosas nuevas y cosas viejas. Lo que quiere decir es, todo hombre entendido, todo padre de familia entendido, lo que hace es enseñarle a la siguiente generación, a sus hijos, les enseña tesoros de cosas nuevas y cosas viejas. Pregunta: ¿para qué se las enseña el papá a sus hijos? ¿Para decirles, mira lo que tengo? ¿O para decirles, mira lo que estoy preparando para ti? Lo que quiero darte a ti. Mira la herencia que te espera. Cuando yo me vaya, no te vas a quedar pobre. ¿Estás entendiendo eso? Cuando yo me vaya, no te vas a quedar pobre. Mira esto, hijo. Tesoros nuevos y tesoros viejos. Todo pesa, todo vale. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Todas las promesas del Antiguo Testamento son válidas para ti y para mí. Todas las del Nuevo son válidas para ti y para mí. Cuando abrimos aquí, el responsable como padre de la congregación es decirle a sus hijos, hijos, aquí están los tesoros viejos y nuevos, y ustedes no van a estar pobres. Ustedes son bendecidos. Ustedes, si acaso se sientan adoptados, quiero decirles que no lo son, que son muy amados y que tienen el derecho de la riqueza del tesoro, y no solo eso, sino que también el derecho de hablar con Dios Padre y decirle, papito. Si no pudiste decirle a tu papá aquí en la tierra eso porque pasaron cosas, quiero decirte que el Dios de este siglo intervino para que tú rompieras tu comunión con Él o Él contigo y tú no pudieras acercarte a tu Padre Celestial. Pero ahora en Cristo te quiero decir una cosa: yo nunca te abandoné. Salmo 68:5 dice algo. Léelo y nos pondremos de pie. Salmo 68:5 dice esto. Fíjate lo que dice. Es tremendo lo que dice esto.
Versículo 4 dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Yahvé es su nombre, alegraos delante de él. Él es padre ¿de qué? De huérfanos. ¿Sabe lo que es eso? Él es padre de los que no pueden comprar nada. Él es padre de los que no tienen dónde albergarse, dónde guardarse. Él es padre de los niños que tienen miedo porque ahí viene el cuco. ¿Me entiendes? De los que están ahí no saben a quién correr. Él es padre de esos niños que no tienen zapatos, que no tienen para la educación, que no tienen para el futuro. Él es padre del huérfano, del desamparado, del que no sabe a quién voltear para imitar. Él es padre de huérfanos. ¿Sabes qué? Él es nuestro padre. Somos huérfanos, mi amado, pero Él nos adoptó. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Y los que vienen por primera vez, yo quiero invitarte a que recibas a Cristo. ¿Sabes qué? Cuando gritaron: fuera con este, fuera con este, y suelta a Barrabás, pues con todo respeto lo voy a decir, ahí vamos tú y yo. Jesús nos sacó de la cárcel. Jesús pasó por alto nuestros delitos. Imagínate Barrabás ahí cuando Jesús se fue a la cruz, y andando en la calle como si nadie, voltea al monte Calvario y ahí hay una cruz y hay un hombre colgando. Y Barrabás voltea y lo ve. Algo ha de haber pasado, yo no sé la historia, nunca se escribió nada de él, pero el haber volteado y decir: ¿quién es el Barrabás? ¿Yo o él? ¿Quién realmente es el hijo de papi? Y dice Jesús: yo soy el hijo de Dios, pero tú eres hijo de papi. Le puedes decir papi tú también. Yes. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, venimos a darte gracias. Tu gran amor nos ha librado, Señor. Nos has sacado de las tinieblas a la luz. Nos has dado lugar en tu casa. Y yo quiero hacer esta oración a los que deseen hacerla, invitando a Cristo y dejar la orfandad. Los que quieren dejar la orfandad, porque Cristo te ha enseñado tesoros nuevos y viejos, ahora te los está enseñando y son tuyos, hijo, hija, son tuyos, son tuyos, son tuyos. Tú puedes hacer esta oración y decirle: Padre Santo, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias que Jesús, el unigénito de Dios, tomó mi lugar en la cruz para hacerme a mí un hijo de Dios. Te recibo, Jesús, en mi corazón. Perdóname, lávame con tu sangre, y creo de corazón que Dios levantó de los muertos a Jesucristo, y por eso soy hijo de Dios, nacido de nuevo. Soy un nuevo Barrabás. En el nombre de Jesús, las cosas viejas han pasado, todo es hecho nuevo. Tengo un gran papá que está en los cielos. Santificado sea su nombre, y venga su reino a mi vida, y haga su voluntad aquí en mi corazón, en la tierra de lo que soy. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Hoy perdono a mi papá, ¿puedes decirlo? Así como tú me has perdonado. Gracias, papá, que nunca me has abandonado. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Cristo, su Espíritu Santo, el rostro del Padre sea reflejado sobre cada uno de ustedes. Y que Dios tenga misericordia de cada uno. Y que Dios tenga su paz sobre tu vida. Abshalom sea sobre ti. El Padre de paz venga a tu vida, venga a tu hogar, venga a tu matrimonio. Que Dios te sorprenda con todas sus bendiciones. Y camina como un hijo, como una hija, segura de ti mismo, de que tienes un Padre que nunca te va a dejar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Dáselo fuerte. Amén. Nos vemos con el favor de Dios el miércoles. Aquí estamos viendo Lucas, y el jueves reunión de varones, ahí estaremos, y el viernes reunión de oración aquí en las tardes de 5 en adelante, de 5 a 9 hay reunión en la casa de oración. Que Dios los bendiga.